No la llamaron por su nombre. Ni una sola vez. No cuando la trajeron al frente. No cuando su padre escupió en la tierra y dijo, ahora es tuya. Y no cuando la gente del pueblo se rió como si fuera un juego cruel. Simplemente dijeron, la pesada, la muchacha con demasiada carne, la carga. Su nombre era Clara, y si alguien le hubiera preguntado, le habría dicho que le gustaba coser, que cantaba cuando nadie la escuchaba y que creía en historias donde el amor no tenía condiciones. Pero la ciudad de Elmsfield no creía en historias, solo en el comercio. Y cuando la deuda de su padre se hizo demasiado grande y su vergüenza demasiado notoria, la ofreció como ganado al primer hombre que la aceptara sin pagar. Ese hombre vestía ropas desgastadas y no portaba ningún arma. Su rostro era tranquilo, ilegible, el de un guerrero sin ninguna tribu detrás de él, solo una mochila, una manta sobre su hombro y ojos que no se inmutaban cuando la multitud abucheaba. Clara no lloró. No cuando la cuerda fue colocada en su mano en lugar de en la de él. No cuando se giró sin decir palabra y comenzó a caminar hacia el horizonte. Ni siquiera cuando su padre murmuró, de todos modos, nunca fuiste una esposa. Ella simplemente caminaba detrás del extraño, con el rostro ardiendo y el corazón más fuerte que sus pasos. Llegaron a las afueras de la ciudad antes de que ella se atreviera a hablar. No tienes que llevarme, susurró. Lo entendería. Se detuvo, se giró y la miró a los ojos como nadie lo había hecho en años. No lo acepto, dijo en voz baja pero seguro. Yo elijo. Luego señaló hacia el cielo, donde un halcón voló en círculo una vez antes de elevarse hacia el este. Ahí es donde voy. Si quieres, también puedes venir. Clara parpadeó. ¿Fue esta otra prueba? ¿Otra broma cruel? Pero no había sonrisa en su rostro, ninguna burla en su tono, solo invitación, solo calma. Entonces ella asintió y caminaron. La ciudad desapareció tras ellos, tragada por el polvo y la distancia. Ella no sabía su nombre, no sabía hacia dónde se dirigían. Pero por primera vez en su vida, el silencio que la rodeaba no parecía un castigo. Se sentía como espacio. Espacio para respirar, espacio para empezar. Y aunque su mano todavía temblaba por la vergüenza de haber sido entregada, descansaba un poco más fácil en el hueco de su brazo, llevando algo que no había tocado en años. Esperanza. Llegaron a una pequeña cresta al atardecer, donde los cedros se inclinaban como centinelas contra el cielo pálido. Él hizo un fuego sin pedir ayuda, luego le entregó una gruesa manta de piel y una tira de carne seca, asintiendo una vez como diciendo, come si lo deseas. Clara se sentó con las piernas cruzadas, sin saber si debía hablar. Pero el silencio no era duro. Se sentía sagrado, como si las palabras pudieran perturbar algo más antiguo que cualquiera de ellos. Él no la trataba como si fuera una tarea, no la miraba como un hombre obligado a cargar con la vergüenza. Él miró una vez sus manos, rojas por el frío, todavía temblorosas, y colocó una piedra plana cerca del fuego, haciéndole un gesto para que las calentara. Esa fue la primera bondad. El segundo llegó cuando finalmente habló. Me llaman, dijo mirando fijamente el fuego. Abandoné a mi gente hace 2 inviernos. Algunos dicen que soy un fantasma. Otros dicen que traigo mala suerte. Clara se atrevió a echar una mirada. ¿Y qué dices? Hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Yo digo que todavía estoy caminando. Ella asintió lentamente. Eso tenía sentido para ella. Ella también había caminado toda su vida, solo que en círculos alrededor del juicio, alrededor del hambre, alrededor de la forma en que las personas veían su cuerpo antes de ver su alma. Pero esta noche, nada de eso lo siguió hasta aquí. El fuego crepitó y las estrellas aparecieron como pequeñas campanillas en el cielo. Ella le dijo su nombre. Lo repitió suavemente como si lo estuviera saboreando. Clara. Fue la primera vez en años que no sonó como un remate. Ella tragó saliva con fuerza y preguntó, ¿por qué me llevaste? Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente,
más tranquila que antes. Porque cuando ellos reían, tú no llorabas. Y cuando te entregaron, te mantuviste firme. Eso no es vergüenza. Eso es fuerza. Su garganta se cerró. Nadie había dicho jamás eso, ni siquiera de pasada. Parpadeó rápidamente, mirando fijamente el fuego. Cuando él se levantó y caminó un poco hacia el bosque, ella lo vio irse, preguntándose si regresaría. Pero lo hizo, llevando una rama de pino cubierta de nieve. Lo colocó a su lado como una almohada, luego se acomodó en el lado opuesto del fuego, con los brazos cruzados, los ojos cerrados, sin expectativas, sin peso, solo paz. Clara se acurrucó en la manta, con la mejilla apoyada en el pino y, por primera vez desde la infancia, su cuerpo no se sintió como una carga. Se sentía como suyo, cálido y digno. Bienvenido. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el olor a humo dulce y el sonido de una cuchilla raspando madera. Talo. Se sentó frente a ella, tallando una rama con silenciosa concentración, mientras una olla de agua humeaba suavemente a su lado. Ninguna orden para levantarse, ninguna orden gritada, solo espacio para existir. Su estómago rugió lo suficientemente fuerte para que ambos lo oyeran, pero él no se inmutó ni sonrió. Él simplemente le entregó una tira de pan de maíz caliente envuelta en un cuadrado de lino, como si hubiera sabido que el hambre era su sombra. Mientras comía, ella lo observaba mientras trinchaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con migas en los labios. Él no levantó la mirada. Una forma que dice la verdad. Eso la desconcertó, pero no insistió. Aún no. Cabalgaron la mayor parte de la mañana sin hablar. La nieve bajo los cascos de los caballos amortiguaba el paso del tiempo. Alrededor del mediodía, redujo la velocidad cerca de un arroyo medio cubierto de hielo y desmontó. Clara dudó. ¿Vives aquí? Él negó con la cabeza. No vivo. Para. Ella se deslizó detrás de él, haciendo una mueca de dolor cuando sus botas tocaron el suelo. Él se dio cuenta, señaló un tronco y ella se sentó. Fue entonces cuando colocó la talla en su regazo. Era una figura de mujer, redonda, robusta, con los brazos cruzados sobre el pecho como una armadura, ni delgada, ni débil, y su rostro, aunque áspero, era suyo. Clara se quedó mirando. ¿Por qué? Ella susurró. Talo se sentó a su lado pero mantuvo la mirada hacia adelante. ¿Entonces lo recuerdas? ¿Recordar qué? Que te delataron, dijo lentamente. Pero la tierra nunca lo hizo. Mira a tu alrededor, Clara. Nada en la naturaleza pide ser pequeño. Ni las colinas, ni los ríos, ni los osos. Tú fuiste hecha para el espacio. Las lágrimas brotaron, calientes y no deseadas. Ella los rechazó parpadeando. Nadie había hablado jamás de ella con reverencia, ni siquiera ella misma. Ella agarró fuerte la talla, temerosa de que pudiera desaparecer. ¿Crees todo eso? Finalmente se volvió hacia ella con ojos solemnes. Creo en lo que se mantiene en pie cuando otros se arrodillan. Su respiración se entrecortó. Ella miró hacia otro lado. El viento cambió, trayendo el aroma de pino y algo más. Incendio. Talo se puso de pie bruscamente, con la nariz dilatada. Alguien está cerca. Se movió rápido, pateando nieve sobre el fuego y haciéndole señas para que se mantuviera agachada. El corazón de Clara latía con fuerza mientras se agachaba, con la talla todavía presionada contra su pecho. Desde los árboles se oían voces débiles. Hombres, risueños, desagradables, bandidos o algo peor. Ella miró a quien ya había sacado una espada de debajo de su abrigo. Nada llamativo, nada cruel, simplemente listo. Entonces se dio cuenta de que él no la había secuestrado solo para salvarla de la vergüenza. Había estado observando el bosque todo el tiempo. Y ahora estaba listo para luchar por una mujer por la que nadie más había luchado jamás. Las voces se hicieron más fuertes, arrastradas y burlonas cuando dos figuras emergieron de entre los árboles. Uno arrastraba un saco con algo húmedo,
el otro masticaba cecina con una pistola suelta en el cinturón. Clara se quedó congelada, con la respiración atrapada entre las costillas. Talo permaneció agachado, con los ojos fijos, haciendo un gesto con 2 dedos. Permanecer abajo. Los hombres aún no los habían visto. No hay nadie aquí excepto fantasmas y tontos. Uno se rió entre dientes, pateando la nieve. Apuesto a que ese grande se escapó con la mula otra vez. Aunque se movía como el aliento. Músculo silencioso, preciso y en espiral en movimiento. Se deslizó detrás de un abedul, mezclándose con la corteza y la sombra. Clara quería gritarle, advertirle, rogarle que se mantuviera escondido, pero confiaba más en él que en su propio pánico. Los 2 desconocidos se detuvieron a pocos metros de donde ella estaba agachada. Uno olfateó. Fumar. El otro giró directamente hacia ella. Sus ojos se entrecerraron. Bueno, ahora ella estaba de pie, no era valiente, pero no estaba dispuesta a esconderse. El hombre más pequeño sonrió ampliamente, dejando al descubierto unos dientes podridos. ¿No es eso un premio? ¿Qué haces aquí afuera, cariño? La nieve no es lugar para sus palabras. Se detuvieron cuando apareció detrás de él y presionó el borde de su espada contra la garganta del hombre. Alejarse. Su voz era un trueno bajo. Clara nunca había visto a nadie congelarse tan rápido. El segundo hombre tomó su pistola. Demasiado lento. Le dio una patada en la mano y el arma cayó en la nieve. La siguiente vez, dijo, busca tu vida, no tu arma. Los hombres se arrastraban, resbalaban, maldecían, se arrastraban unos a otros sin siquiera lanzar una amenaza en respuesta. Clara se quedó de pie, con los puños apretados y los ojos muy abiertos. Thor recuperó el arma, la vació y arrojó los pedazos al arroyo. Luego se volvió hacia ella con la mandíbula apretada. Volverán, asintió Clara. Entonces nos vamos. No solo irse, dijo. Nos movemos como fantasmas. Esa noche cabalgaron a través de matorrales, cruzaron arroyos y siguieron los cantos de los búhos en lugar de las estrellas. To apenas hablaba, pero su mano flotaba cerca de su estribo cada vez que ella se balanceaba por el cansancio. La mantuvo a salvo, no con discursos sino con presencia. Cuando finalmente se detuvieron bajo un saliente rocoso cerca del amanecer, ella se desplomó junto al fuego que él había encendido sin pedernal. Clara no preguntó cómo. Ella simplemente lo miró fijamente a través de la llama. Sabías que vendrían. La tierra siempre habla antes que los hombres, afirmó. Y decía que el peligro estaba cerca. Ella exhaló. ¿Y por qué? ¿Por qué te quedaste? Podrías haber corrido. Talo la miró fijamente y durante largo rato. Porque el mundo ya huyó de ti una vez. No pienso volver a hacerlo. Y por primera vez en años, Clara no se sintió como algo por lo que alguien tuviera que sobrevivir. Sentía que era algo a lo que valía la pena regresar. En la segunda semana de viaje, los muslos de Clara estaban enrojecidos por la cabalgata, sus manos ampolladas por agarrar las botas de cuero y su corazón confundido por el silencio que existía cerca de ella. Nunca invadir, nunca retirarse. Le enseñó a leer las curvas de los ríos y los patrones de los pájaros. Le mostré dónde la nieve esconde el hielo delgado y cómo los senderos de los alces conducen al refugio. Pero él nunca le preguntó su historia. Ni una sola vez. Y de alguna manera eso hizo que ella quisiera contarlo. Estaban acampados bajo las agujas de pino, y el viento susurraba entre las ramas como canciones de cuna. Ella observó sus manos mientras él tallaba una tira de corteza en algo pequeño y curvo. ¿Sabes? Ella dijo suavemente. Mi padre solía contar mis comidas según lo que los animales no comían. Miró hacia arriba. Él tenía cerdos. Yo era más gorda que ellos. Así que cuando la comida escaseaba, yo tomaba lo que quedaba. Ella no estaba segura de por qué lo dijo. Tal vez porque la luz del fuego hacía que su rostro se sintiera oculto. Talo no interrumpió. Cuando se cansó de mirarme, me cambió con una menor de edad que no podía tener hijos,
pero yo tampoco era lo suficientemente tranquila para ellos. Ella sonrió amargamente, dijo que mi voz asustó a los cabritos, así que me ató a un carro y me dejó en la nieve. Su voz se quebró. Me encontraste después de eso. Talo colocó suavemente el objeto tallado en sus manos. Era un pájaro. Áspero pero elegante. El desierto Ren, dijo. El pájaro más pequeño del valle. Pero su grito detiene a las águilas en pleno vuelo. Clara parpadeó. ¿Me lo tallaste? No. Su voz era firme. Lo tallé de ti. Lo dio vueltas entre sus manos y se vio por primera vez no como una carga, sino como una criatura capaz de ser escuchada. ¿Por qué no hablas más? Ella preguntó. Porque la mayoría de la gente llena el silencio con mentiras o ruido, dijo. Lo llenas de verdad. El viento cambió y también lo hizo algo dentro de ella. ¿Vendrán a buscarme? Ella le preguntó a tu padre. El menor. Si lo hacen, dijeron, nos aseguraremos de que encuentren su ausencia más dura que su presencia. Esa noche, Clara no se quedó tendida en el suelo abrazándose a sí misma. Ella yacía junto al fuego, sin aliento, con el Ren del desierto apretado contra su pecho. Ella susurró, gracias. Pero él ya estaba dormido. El cuchillo todavía descansaba en su mano como si estuviera custodiando algo sagrado. Y tal vez lo era. Los días que siguieron ya no se midieron en kilómetros ni en hambre, sino en miradas. Clara notó como siempre caminaba un paso detrás de ella cuando el sendero se estrechaba, no por dominio, sino por protección. Como colocaba su comida más cerca del fuego para que se mantuviera caliente, y como la dejaba hablar sin necesidad de responder nunca. Llegaron a una cabaña abandonada situada en un bosque donde la nieve no llegaba a las ventanas. Las paredes estaban agrietadas, pero el techo resistía. Clara miró hacia «Podemos quedarnos». Él solo asintió. Dentro, barrió el polvo del suelo con su chal. Él arregló la chimenea. Al anochecer ya habían convertido el lugar en su hogar. Esa noche, Clara se despertó con un ruido afuera, algo bajo, un gruñido. Extendió la mano hacia el atizador, pero ya estaba en la puerta, con el arco en la mano. Dos perros de montaña rondaban cerca de la pila de leña, con los ojos iluminados por la luz del fuego. Todd dio un paso adelante sin dudarlo. Fuera, gruñó, no en inglés sino en lakota, y los animales se congelaron. Clara estaba parada detrás de él, con el corazón latiéndole con fuerza. Uno de los perros se abalanzó, pero no se inmutó. Dio un paso adelante nuevamente y silbó. El sonido era agudo y salvaje, como el grito de un coyote. Los perros se giraron y corrieron. Clara lo miró fijamente. ¿Qué fue eso? Él no miró hacia atrás. Algo que me enseñó mi madre. Los miedos son fuertes. Las autoridades guardan silencio. Ella quería tocarle la espalda para preguntarle si podía seguir aprendiendo de él. En lugar de eso, susurró. Gracias. Él no respondió, pero a la mañana siguiente había una gruesa piel de oveja sobre su manta. No había estado allí antes. Ella lo recogió y encontró una pequeña tira tejida dentro con su nombre cosido con hilo rojo. Clara. Ella corrió hacia el río donde él estaba pescando. Tú cosiste esto. Él no se giró. Las mujeres de mi familia no esperan a ser rescatadas. Cosen, cazan, nombran cosas. Ella permaneció de pie junto a él y habló en voz más baja. Entonces déjame aprender. Déjame ayudarte. Él le entregó la vara. Sus dedos se tocaron. Él no se apartó. Al atardecer, ella había atrapado un pez del tamaño de su mano, y él no dijo nada, pero ella vio un destello de orgullo en sus ojos. Esa noche, ella se sentó a su lado en el escalón de madera de la cabaña, sin llegar a tocarse, pero lo suficientemente cerca. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba esperando que la llevaran a ningún lado. Ella ya estaba en casa, y el silencio entre ellos no necesitaba ser llenado. Había que mantenerlo, como una promesa, como un comienzo. La primavera abría la nieve con un ritmo lento y Clara observaba cómo el bosque cambiaba día a día.
El arroyo cerca de la cabaña comenzó a correr más fuerte. La savia goteaba de los árboles. Los pájaros que no se habían atrevido a cantar en invierno ahora regresaron, y en esa música, Clara aprendió a respirar sin miedo. Talo talló figuras de madera junto al fuego, principalmente animales. Pero una noche lo vio dándole forma a algo diferente. Una mujer, más redonda que la mayoría, con una trenza en la espalda. Clara no dijo nada, pero cuando él salió hacia el arroyo a la mañana siguiente, ella guardó la talla en el bolsillo de su delantal como si fuera una oración secreta. Esa tarde, el viento cambió. Clara salió a buscar leña y vio a 3 jinetes en la cima de la colina. Hombres blancos, sombreros de rancho bajos, caballos caminando lentamente. Ella no esperó a ser valiente. Ella corrió y dijo, «Ya vienen». Levantó la vista de la trampa que estaba preparando y permaneció allí sin decir palabra. No se escondieron. En lugar de eso, se quedó de pie frente a la cabina mientras Clara se quedó justo detrás de él, con su mano agarrando un cuchillo de cocina. Los hombres se acercaron y el más alto sonrió. «¿No es esto algo?», dijo arrastrando las palabras. «Niña gorda de la granja de Cardan en una casa de juego mestiza». Tou no se movió. El corazón de Clara latía con fuerza en sus oídos. «Mi pata me entregó a otra persona», dijo con voz temblorosa. «No puedes llevarme de regreso». El hombre se rió. «Cariño, nunca debiste durar tanto tiempo». Extendió la mano hacia su alforja. El arco de Tou ya estaba tensado. El hombre se quedó congelado. «Le dispararías a un hombre blanco», susurró. «No si te vas», dijo Talo con voz tranquila. «Si te quedas, no echo de menos». Algo en el camino, se quedó de pie, enraizado como un árbol viejo, con los hombros quietos, hizo que los demás vacilaran. Uno de los hombres más jóvenes tiró de las riendas. «No vale la pena», murmuró. «Vamos». El líder miró fijamente a Clara. «No eres más que vergüenza, muchacha. Ella se puso a tu lado y morirás enojado porque nadie te quiso». Se marcharon en medio de una nube de polvo. Cuando se fueron, Clara cayó de rodillas. «Pensé que me llevarían», susurró. To se agachó a su lado. «No pueden tomar lo que ya es gratis». Ella lo miró con lágrimas corriendo. «¿Soy libre?». Él asintió. «Mientras te quedes por elección». Y por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba protección. Ella necesitaba ser vista. Y ella lo era. Aunque al día siguiente la llevaron más arriba en las colinas, sin decir nada hasta que llegaron a una cresta donde el viento bailaba entre la hierba alta. Debajo de ellos se extendía la amplia cuenca donde antaño vagaban los búfalos, ahora tranquilos y sagrados. «Este», dijo suavemente, «era el lugar de mi madre. Ella me trajo aquí antes de su último invierno. Dijo que el viento aquí dice la verdad». Clara se sentó a su lado en la piedra templada por el sol, dejando que el silencio los envolviera. «¿Cómo te suena la verdad?». Ella preguntó. Hizo una pausa. «Que eres más de lo que te hicieron. Que no eres el castigo de nadie ni su secreto». Su respiración se entrecortó porque nadie lo había dicho nunca tan claramente. «Dijeron que daba vergüenza mirarme», susurró. «Que ningún hombre me querría a menos que él también estuviera roto». Taló no apartó la mirada. «Entonces déjenlos permanecer ciegos. Eres una mujer de fuerza, no de disculpas». Ella tocó su mano, la que estaba callosa por el trabajo y era suave en silencio. «¿Por qué vives sola?». Ella preguntó. «Porque quería hablar en voz alta de una forma que no hiciera daño», respondió. «Vivir sin necesidad de demostrar nada». Se sentaron así hasta que el cielo se sonrojó con el anochecer. Bajando, Clara se detuvo de repente. «Sebo», se giró. «Si te pidiera que me guardaras, no que me protegieras, no que me salvaras, sino que me mantuvieras, ¿lo harías?». Él no sonrió, no habló de inmediato. Luego metió la mano en su camisa y sacó una bolsa de tela roja, pequeña y desgastada.
De allí sacó un fino anillo tallado en hueso y lo presionó en su palma. Esto era de mi padre, dijo. Nunca lo he ofrecido antes. Los dedos de Clara temblaron. Entonces me gustaría usarlo, no como prueba de que soy tuyo, sino de que te elegí. Al caer la noche, regresaron caminando en silencio, de la mano. Dentro de la cabaña, Clara encendió el fuego y se quedó junto a la puerta, observando su movimiento con silencioso asombro. No hubo ceremonia, ni nadie que la presenciara, salvo las estrellas y el humo del bosque. Pero cuando ella se puso el anillo en el dedo y se giró hacia él dijo, «Esta casa es tuya ahora». Y ella respondió, «Que sea un hogar que construyamos juntos, no uno en el que nos escondamos». En ese momento, ella ya no era la chica descartada como una maldición. Ella era una mujer vista por alguien que conocía la verdad de su espíritu y la eligió. Los días que siguieron transcurrieron con lenta gracia. Comidas cocinadas una al lado de la otra, leña cortada al ritmo, risas que al principio eran bajas pero que cada mañana se hacían más fáciles. Clara ya no se estremecía ante su reflejo ni se encogía cuando se le resbalaban las mangas. Talo nunca le pidió que cambiara, nunca le dijo que fuera menos o más. Él simplemente hizo espacio para su voz, sus miedos, su alegría. Una mañana encontró un viejo chal de su madre doblado junto al hogar, bordado con símbolos lakota. «Es para ti», dijo. «Si lo llevas puesto, el viento llevará tu nombre por estas colinas». Lloró entonces, no porque fuera hermoso, sino porque era lo primero que le habían dado sin lástima. Esa noche se sentaron con un anciano de visita de una tribu vecina. Saludó a Clara en lakota y tradujo. «Dice que ve en ti a una mujer de medicina, de luz que regresa». Clara bajó la mirada. «Solo he traído vergüenza». Pero el anciano le tocó la mejilla y dijo, «No, llevas tormentas, y las tormentas son como renacen los ríos». Esa noche, soñó con el rostro de su padre. Pero ya no tenía poder. Se vio caminando por su antiguo pueblo, no para mendigar, sino para mantenerse erguida. Al día siguiente, la llevó a un lugar en lo profundo del bosque, donde la piedra y el musgo formaban un círculo silencioso. «Aquí es donde decimos lo que hay que dejar ir», explicó. Se arrodilló y apretó las palmas de las manos contra la tierra. «Dejé de creerme fea», susurró. «De pensar que primero tenía que ganarme el amor sufriendo». Dejó allí sus viejos zapatos. Zapatos que su padre le dio antes de despedirla. «Caminaré descalza si es necesario», dijo. To se acercó a ella, colocando una pluma de águila sobre las piedras. «Dejé ir el silencio que me mantenía pequeña», dijo. Y se fueron juntos. Más ligeros. De vuelta en la cabaña, miró el fuego y dijo, «Creo que ya no tengo miedo de que me vean». Él asintió. «Bien, porque nunca fuiste invisible para mí». Esa noche, bailaban bajo el cielo abierto, no con música, sino con el movimiento nacido de la pertenencia. Nadie observaba, pero las estrellas sí, y Clara, que una vez había sido entregada como una maldición, ahora se movía como si su cuerpo fuera un regalo. Para para ella misma, finalmente lo era. Se casaron sin predicador, sin testigos, sin anillos. Solo ellos dos, bajo el mismo álamo donde Clarahara una vez se había tropezado con sus brazos. Talo trazó un círculo en la tierra con su cuchillo, luego entró y le ofreció la palma de su mano. «Esta es nuestra ceremonia», dijo. «No por papeles, sino por promesa». Clara puso su mano en la de él, con los ojos claros y la espalda recta. «Que este sea el último día que me sienta indigno». Sonrió, no con la tímida media sonrisa de un hombre inseguro, sino con la alegría plena y segura de quien había esperado este momento toda su vida. Llevaba un sencillo vestido de piel de ciervo, cosido a mano por la esposa de su primo, y su cabello estaba trenzado en dos largas cuerdas que ondeaban tras sus hombros como banderas de una nueva nación. Tras sus votos, regresaron a la cabaña donde una olla de estofado burbujeaba y un cordero recién nacido, regalo de un vecino,
sangraba de una cesta tejida. Clara se arrodilló junto a él, acunando al cordero con la misma delicadeza con la que una vez deseó que alguien la hubiera acunado a ella. «Tendrás un nombre», susurró, «porque yo por fin lo tengo». Llamaron al cordero Macco, que significa tierra. Las semanas se convirtieron en estaciones. Clara comenzó a enseñar a otras chicas de la banda a cocinar, coser y a mantenerse erguidas cuando les hablaban con condescendencia. Seguía siendo tierna, de caderas anchas, aún le costaba levantarse algunas mañanas, pero nadie en el valle la confundía con frágil. Talo le construyó un banco bajo el árbol donde se conocieron. En él, talló. Nunca estuvo destinada a estar escondida. Un día, un escritor del antiguo pueblo de Clara llegó con un mensaje. Su padre había fallecido. No había dejado nada más que un libro de cuentas, deudas y una nota que decía: «Perdóname si puedes». CL. Quemó la nota sin leerla. 2 veces. «No necesito llevar el nombre de ese hombre», dijo ella. «Llevo el tuyo ahora». Pero negó con la cabeza suavemente. «No», dijo él. «Llevas el tuyo». Y desde ese día en adelante, ella lo hizo. Cuando los niños preguntaban cómo comenzó su amor, ella no les hablaba de vergüenza ni de castigo ni de nieve. Ella decía: «Él me vio antes de que yo supiera cómo verme a mí misma». Y cuando le susurré quién era, él escuchó. Ninguna historia empezó con más fuerza que esta. Y ninguna mujer que fuese descartada como una carga jamás se erguía más alta que Clara. Amada no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si la hubieras visto allí, ¿hubieras entrado tú también? Cuéntanoslo en los comentarios.